¡Hola! Ponte cómodo y prepárate para un viaje emocionante. Esta es una nueva y cautivadora historia personal. Disfruta escuchándola. Alejandro tenía tan solo 25 años. Era aún muy joven, pero las circunstancias de la vida lo obligaron a cambiar de residencia. De una gran ciudad se mudó a un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques y se convirtió en guardabosques. A pesar de su corta vida, Alejandro había pasado por muchas experiencias difíciles. Una infancia solitaria en un orfanato, el servicio militar y un matrimonio fallido. En la ciudad, Alejandro ganaba poco. Trabajaba como guardia de seguridad en un pequeño supermercado. Su salario era modesto, pero le alcanzaba para vivir. Nunca se rebajó a robar en su propio lugar de trabajo ni a participar en actividades ilegales para obtener más dinero. Era un hombre honesto y con principios sólidos. Durante su servicio militar, Alejandro descubrió un interés por la vida castrense. Le ofrecieron quedarse como soldado de carrera, pero él rechazó la oferta. El comandante de la unidad era una persona desagradable, y Alejandro no soportaba trabajar bajo su mando. Ya habían tenido conflictos. Alejandro quería servir con gusto y sentir que aportaba algo positivo a su país. No le agradaban las discusiones constantes ni las prácticas abusivas típicas de algunos mandos. Así que, tras cumplir con su deber militar, optó por trabajar en seguridad. Poco tiempo después, se casó con Carmen. Ella era una mujer ambiciosa y de carácter altivo. Alejandro no entendía cómo había llamado su atención, dado que ella siempre decía querer una vida lujosa. Al principio, la pareja vivió tranquila, pero pronto Carmen empezó a mostrar su verdadero carácter. No tenía prisa por pensar en hijos y repetía constantemente que valoraba su libertad. Carmen no sabía ahorrar. Recriminaba a Alejandro por sus limitados ingresos, pero no hacía nada por contenerse, pese a las dificultades económicas que enfrentaban. Sus amigas la invitaban a ir de compras, donde ella gastaba gran parte del presupuesto familiar, dejando a Alejandro preocupado por cómo llegar a fin de mes. «Cariño, habíamos quedado en que este mes íbamos a ahorrar», le decía Alejandro cuando ella se quejaba nuevamente de la falta de dinero. «Tú dijiste que el próximo mes todo cambiaría. Llevo esperando medio año y sigues en el mismo sitio. ¿No puedes pedir un aumento a tu jefe? Trabajas más de 10 horas al día y te pagan una miseria», respondía Carmen cada vez más molesta. «Le prometí a mi madre que la ayudaría. Me da vergüenza decirle que no, porque pensará que estamos en la ruina. Y todo por tu incapacidad de defenderte frente a tu jefe». A Alejandro le dolían esas palabras de la mujer que amaba. Carmen no respetaba su esfuerzo ni estaba dispuesta a apoyarlo. Él ya tenía suficiente presión con los cambios en el trabajo. Había un nuevo jefe y debía adaptarse a las nuevas exigencias. No podía pedir un aumento, ya que había rumores de recortes de personal. Si decía algo, sería el primero en ser despedido, como ejemplo para los demás. La tensión aumentaba. Carmen no lo soportó más y lo dejó por un hombre adinerado. Al mismo tiempo, las constantes discusiones en el trabajo le generaron a Alejandro un gran estrés. Un día, en un arranque de ira, tuvo un enfrentamiento con su nuevo jefe y no pudo contenerse. Se desató un terrible escándalo. «Cállate ahora mismo o ve preparando tus cosas», gritó el jefe, indignado al escuchar las quejas de un empleado que ya no podía aguantar la injusticia. «No, señor, me da igual si pierdo el trabajo, pero usted va a escucharme». Después de esa conversación, Alejandro recibió la indicación de salir por la puerta. Sabía que necesitaba cambios, así que decidió dejar la ciudad y refugiarse en algún lugar apartado para sanar sus heridas emocionales lo más rápido posible. Su amigo del ejército, con quien Alejandro había mantenido una amistad durante varios años,
siempre le decía que en una aldea necesitaban a un guardabosques capaz de hacer frente a los cazadores furtivos. «Te conozco. Eres un hombre honesto. Mantienes tu palabra», le decía el amigo a Alejandro. «Claro, hay dificultades. Debes tener un carácter firme, hacer respetar el orden, no dar tregua a esos delincuentes y no otorgar licencias de caza a cualquier tonto». Alejandro aceptó y se mudó a la zona boscosa. Allí, el desarrollo de la civilización parecía haberse detenido siglos atrás, pero a cambio había silencio, árboles de coníferas sobre su cabeza, aire puro, una verdadera bendición. Alejandro no se arrepintió de haber ido tan lejos. Recibió una vieja cabaña, un rifle doble y un gran espacio. Para completar, le faltaba un perro, y lo encontró por casualidad. Caminaba cojeando a lo largo del camino. Era aún un cachorro. Los criadores, al parecer, notaron su enfermedad. Una pata era más corta que la otra, así que lo dejaron en el bosque. No querían cargar con la culpa y matarlo. Así que Alejandro ganó un nuevo amigo, Castaño, por su pelaje marrón. El perro creció grande. Alejandro lo enseñó varios comandos y lo llevaba con él en sus rondas por el territorio. Poco a poco, Alejandro se acostumbró a la vida en el bosque, aunque no se podía decir que fuera tranquila. Tenía que mantener el orden, negociar con cazadores ilegales y con quienes talaban ilegalmente los árboles. Le tomó tiempo afirmar su presencia y ganarse una reputación de guardabosques incorruptible y justo. Con él, la criminalidad en el bosque disminuyó, pero aún así había quienes encontraban nuevos métodos para adentrarse en el bosque para sus actividades ilegales. Alejandro adoptó la costumbre de cada mañana, después de despertarse y desayunar ligeramente, recorrer su territorio con Castaño para marcar dónde y con qué propósito habían estado los visitantes nocturnos del bosque. Un día, mientras caminaba por el denso bosque de coníferas con su compañero de cuatro patas, los rayos del sol se filtraban a través de las ramas, mostrando fresas silvestres y moras. Castaño correteaba en la hierba, persiguiendo a los roedores, alejándose mucho de su dueño. Ese día, Alejandro decidió cambiar su ruta habitual y tomó un sendero que rara vez usaba. Gente de buen corazón le había informado al guardabosques la noche anterior que los cazadores furtivos habían comenzado a usar ese camino y habían colocado trampas. Era necesario comprobar si realmente se habían atrevido tanto. Cuanto más lejos iba Alejandro, más alta se erguía la vegetación salvaje. Tenía que apartar los arbustos con un palo para poder avanzar más profundo en el bosque. De repente, vio de lejos una cruz de madera hecha a mano, clavada en el suelo. La malla estaba envuelta con alambre. La cruz estaba ligeramente torcida, y en el centro había una foto envuelta en un paquete de plástico para protegerla de la humedad. Alejandro se apresuró hacia la tumba que vio por primera vez. ¿Acaso había alguna disputa criminal? Por lo general, las personas involucradas en el crimen no señalaban sus tumbas y trataban de ocultarlas, pero aquí todo estaba como se debe. Enterraron a su ser querido lo mejor que pudieron. Alejandro se acercó a la tumba por un lado, cuidando de no pisotearla. Quitó la foto, rompiendo el plástico que la envolvía, y casi la dejó caer. La fotografía era pequeña, como una de pasaporte, y estaba desgastada, pero de algo estaba seguro. Desde la imagen lo miraba él mismo, solo que el rostro era más delgado y el cabello estaba casi rapado al cero. Como un preso, pensó Alejandro. Estaba tan impactado que no podía ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podía ser posible? Había llevado ese corte de cabello solo durante el servicio militar, pero no recordaba haber tomado una foto así. ¿Y cómo habría llegado hasta aquí? Castaño se mantenía cerca, sintiendo la preocupación de su dueño. A Alejandro le corrían escalofríos por la espalda.
Estaba aterrorizado por este descubrimiento. Se llevó la foto consigo, acomodó la cruz y continuó inspeccionando el bosque. Sin embargo, sus pensamientos volvían una y otra vez a este hallazgo misterioso. Al mediodía, ya de vuelta en su cabaña, Alejandro se puso en contacto con el policía local y le relató todo con lujo de detalles. Este le pidió que le enviara la foto y realizó una consulta. En unas pocas horas, Alejandro ya tenía nueva información. El policía llegó personalmente para inspeccionar la tumba encontrada. El chico se llamaba Santiago Lavalle. Hace un año escapó de la prisión junto con un cómplice y desde entonces estaba siendo buscado. Mataron al otro al intentar capturarlo, porque opuso resistencia, pero a Lavalle nunca lo encontraron. Dijo, a Alejandro le tocó ir con el policía a la estación para confirmar su identidad y demostrar que no era ese fugitivo. Al principio, Alejandro estaba indignado, pero entendía la gravedad de la situación y accedió a colaborar. Después de verificar todos los datos de Alejandro y la historia de cómo había llegado al pueblo, las dudas de la policía se disiparon. ¿Quién sabe qué habrá sido de él?, comentó el policía mientras salía a fumar con Alejandro. No conocían el bosque, y ahí, no tengo que explicártelo. Los peligros están en cada rincón, especialmente si corres sin mirar atrás. Podrías caer en una trampa o ser atrapado por un animal salvaje. Nunca se sabe. También está la posibilidad de que todo sea obra del cómplice. No sería la primera vez que una historia acaba así. Quizás no se repartieron algo, o uno decidió no seguir el plan acordado, y el otro no quiso correr riesgos por su culpa. Al final, una pelea y un cadáver. Pero a Alejandro no le pareció que la forma en que habían enterrado a Santiago fuera cruel. Le pusieron una cruz, dejaron sus pertenencias personales con él, y hasta se preocuparon por proteger la foto de la humedad. Parece que querían que alguien encontrara la tumba, que supieran quién estaba allí enterrado. Nunca me había pasado algo así, dijo Alejandro al policía. Descubrir a un hermano y despedirme de él el mismo día. Y encima era un preso. Mira cómo nos llevó la vida por caminos distintos. Él, al lado equivocado de la ley, y yo, aquí. El hombre lo miró con compasión y preguntó, «Entonces, eres de un orfanato, ¿verdad?» «Sí». «¿No recuerdas nada de tu familia?» «Me dejaron siendo un bebé. ¿Cómo iba a saber algo?» «Podría investigar algo sobre tus parientes, si quieres, para que al menos sepas de dónde vienes». El policía le dio una palmada en el hombro y abrió la puerta de la estación. «Bueno, tengo trabajo que hacer. Si encuentro algo, te llamaré». «Gracias». Un par de días después, Alejandro regresó a la estación de policía. Tenían información para él. Descubrieron que su madre, Bárbara, había terminado en prisión siendo apenas una joven. La habían incriminado. Alguien, por tontería o maldad, la denunció, y en esos tiempos difíciles la llevaron de inmediato. Para conseguir libertad condicional, inició una relación con un guardia, de quien quedó embarazada en prisión y tuvo gemelos. Tras su liberación, Bárbara quedó marginada, una exconvicta sin estudios, sin familia y con 2 bebés en brazos. Ella empezó a dejar a sus hijos con vecinas mayores para que los cuidaran mientras ella limpiaba escaleras y portales durante todo el día, ganándose unas monedas para comprar comida. Pero cada día se hacía más difícil. No podía con ambos niños, así que dejó a Alejandro en la puerta de un orfanato. El otro niño, Santiago, creció bajo la tutela de su madre, pero sin su atención. Bárbara buscaba maneras de ganar dinero, apenas lograba sobrevivir, y su hijo estaba abandonado a su suerte. Fue criado por la calle. Al hacerse mayor, empezó a robar. Su madre no aprobaba lo que hacía, lo regañaba, pero no servía de nada. Santiago pronto se unió a una banda de otros adolescentes problemáticos y se involucró en todo tipo de líos callejeros.
Bárbara lloraba por él. Lo alimentaba, lo vestía, le rogaba que dejara esa vida. Pero Santiago no cambió. Bárbara no aguantó mucho tiempo. Murió de un ataque al corazón causado por la constante preocupación y el estrés. Poco después, Santiago se casó. A pedido de su esposa, Elisa, intentó dejar atrás a sus viejos amigos y los negocios turbios para dedicarse al bienestar de su nueva familia. Pero no era fácil deshacerse del espíritu de la calle. Poco después, Santiago volvió a caer preso, dejando a su esposa embarazada y sola. No quería aceptar que su hijo estaría condenado a vivir lo mismo que él. Por eso escapó de la prisión. Quería ver a su hijo, abrazarlo, pero no logró llegar a su familia. Murió en el bosque por un accidente. No hubo culpa de su compañero en esto. Al enterarse de todo, Alejandro quedó pensativo. Nunca habría imaginado cómo había sido la vida de su familia y las dificultades que habían enfrentado. Le dolía no haber sabido de su hermano antes. Tal vez podría haberlo ayudado, sacarlo del crimen, pero ahora ya no tenía sentido pensar en ello. Sin embargo, aún podía ayudar a la esposa de su hermano y a su sobrino, su único pariente de sangre que quedaba. Primero, Alejandro encontró la tumba de su madre y fue a visitarla. Dio rienda suelta a sus emociones y lloró durante mucho tiempo en el cementerio, sentado en un banco destartalado. Bárbara no tenía a nadie cercano que cuidara de su última morada, pero Alejandro decidió cambiar eso. Luego, el hombre localizó el pueblo donde vivía Elisa con su pequeño hijo Leo, que apenas tenía 1 año. La joven quedó paralizada al verlo en la puerta, pero no se lanzó a abrazarlo entre lágrimas, pensando que era su esposo. Él hablaba de ti. Sabía que tenía un hermano. Lo dejó entrar en la casa y le ofreció algo de comer mientras escuchaba la historia de Alejandro. El pequeño dormía después del almuerzo. Siento mucho que no haya vuelto contigo y lamento no haberlo conocido antes. Quizás las cosas hubieran sido diferentes. Elisa trataba de contener las lágrimas mientras atendía las tareas de la casa. En mi corazón sentí que ya no estaba. La esperanza se desvanecía cada día, así que, en cierto modo, estaba preparada para esta noticia. Si no te molesta, me gustaría conocer a mi sobrino. Es el único pariente que tengo. Pidió Alejandro, y ella aceptó. Desde entonces, Alejandro se convirtió en un visitante frecuente en la casa de los Lavalle. Leo se acostumbró a él y aprendió su segunda palabra: tío. Alejandro ayudaba a la viuda de su hermano en todo lo que podía. Por primera vez en su vida, no se sentía solo.